¿cómo es que llegaste a la industria energética? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Historia muy larga y muy enredada, pero la voy a hacer. Voy a hacer el uso de mi talento de síntesis. Como profesora tengo que usarlo frecuentemente, pero mira, llegué a la industria energética totalmente por accidente. Yo ya tenía 2 carreras previas antes de estudiar Derecho. De hecho, 3 grados académicos. Derecho fue mi cuarto. Primero estudié estudios latinoamericanos para entender nuestra siempre controvertida realidad, y después estudié una maestría y un doctorado en letras. Fui editora de Octavio Paz y cuando terminé mi doctorado en letras, me dio un síndrome que se llama la adicción a la cocaína equina. Empecé a montar y me encantaron los caballos. Y como la gente sabe, mantener caballos no es barato, entonces necesitaba una carrera que me permitiera mantener caballos. Estudié Derecho en el ITAM. Y justo al salir, se me presentó una oportunidad de trabajo relativamente bien pagada en la Comisión Reguladora de Energía, a pesar de que yo no sabía nada de energía. Pero fui asesora de un comisionado singularmente culto, que en paz descanse, llamado Raúl Nocedal, que quería una asesora que llegara a entender bien la cuestión energética, pero que tuviera una interlocución rica e interesante. Entonces, mis preguntas de mi entrevista de trabajo fueron mucho sobre novelas rusas, para ver si él podía tener una asesora con quien comer y con quien pasar un día agradable, ¿no? Que también le interesaba mucho. Me hizo 2 preguntas de energía que pude Wow. contestar por criterio y me quedé en la CREA hace 22 años, y hace 22 años estoy en este sector. Es como el Hotel California, ¿no? You can check in anytime you want, but you can never leave. Para los que no hablan inglés, puedes hacer el check-in cuando quieras, pero no te puedes salir porque te vas especializando. Y yo ya estoy sobreespecializada en energía y podría tratar de moverme a telecomunicaciones o a competencia o a cualquier otra actividad regulada, pero he hecho de la energía no solo una profesión, sino también un estilo de vida, e incluso tengo una especie de familia energética. Es un círculo de conocimientos, de afectos, de empatía, que ya tiene 22 años, ya es una vida. Y aquí sigo. Y también de compartir conocimiento, me imagino. Sí, es que entre nosotros, al compartir, nos actualizamos en muchos temas. Por ejemplo, acabo de llegar de un desayuno donde platiqué con una persona en donde me actualizó sobre temas de gas natural, que pues no puedes estar en todo porque esa es la cadena de valor de hidrocarburos, la cadena de valor de electricidad, y ambas son descomunalmente grandes. Entonces, si volteas a ver un tema, te pierdes de otro, porque son tantos, y yo soy una abogada de energía que pretende estar actualizada tanto como se puede, ¿no? No puedo decir que soy una abogada de exploración y producción, ni de transporte de gas natural, ni de comercialización de petrolíferos, ni de electricidad. O sea, soy más fuerte en algunas áreas que otras, pero me considero una abogada de energía, sobre todo, ¿no? De energía, no de todos los temas con igual fortaleza, pero todo tiene que ver con todo. Y más en un contexto de transición donde los hidrocarburos y la electricidad cada vez se integran más como temas, ¿no? Justo, y siento que estamos en un momento donde los temas de energía están en su auge. Justo en esta entrevista te traigo varias preguntas sobre diferentes temas del sector energético y me encantaría empezar con energías renovables. ¿Cuáles crees que tú son los desafíos más importantes que enfrenta la industria para esta transición a la energía renovable en la actualidad? Mira, hay muchísimos problemas por resolver, ¿no? En primer lugar, las energías renovables son de gran escala para ser económicamente viables. Entonces necesitamos conectar los centros de consumo con los centros de generación. Y para eso necesitamos redes de transmisión y redes de distribución en los que este gobierno no ha invertido absolutamente nada.
Y ya estoy diciendo una verdad de perogrullo y una afirmación que se ha repetido muchísimo, pero no tiene caso llenarnos de generación, ni de sol, ni de viento, ni de gas natural, ni de energía térmica, ni de geotermia, de ninguna fuente, si no tenemos cómo hacerla llegar al usuario final, al consumidor final, ¿no? Y si interconectamos todo lo que tenemos de generación y no tenemos certeza que la red de transmisión puede aguantar esa generación, es como si llenaras un camión que tiene una capacidad de aguantar 3 toneladas y lo llenaras con 6 toneladas. Va a tronar, ¿no? Claro, no, no. Van a tener una sobrecarga y vamos a tener un colapso del sistema, lo cual sería gravísimo porque todos nos quedaríamos sin electricidad. Porque acuérdate que tenemos un sistema integrado, tenemos un sistema nacional integrado. Entonces la afectación, incluso en un área remota, si estamos recibiendo electricidad de por ahí, podría pegarnos, y mucho más cuando hay un mantenimiento muy escaso en esos sistemas de transporte de electricidad. Y recordemos que el sol y el viento están regionalmente concentrados. No hay la misma capacidad de irradiación en Sonora que en el Estado de México, claro, ¿no? O en Hidalgo, ¿no? No tenemos la misma en otro estado. de irradiación solar. Entonces, si generas en Sonora, tienes que tener la capacidad de transmisión para alimentar ciertos centros de consumo. Una planta de gas natural, pues la puedes construir relativamente cerca del centro de consumo sin problema, pero el sol está donde está y el viento sopla donde sopla, ¿no? Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿cómo hacían para mandar la energía eólica del Istmo de Tehuantepec a Chihuahua, ¿no? Es que no es esa misma energía eléctrica la que llega a Chihuahua. Si hace un swap, un intercambio con la energía que estuviera generando CFE u otro generador y se inyecta a la red de transmisión y se hace un intercambio. Pero sí, una de las grandes cuestiones de las energías renovables es que están regionalmente focalizadas y que tienen que llegar a los centros de consumo, y para eso se necesitan redes de transmisión y distribución, y buenas. Y evitar Claro, la infraestructura. tanto las pérdidas técnicas como las pérdidas ilícitas, porque hay municipios enteros que se cuelgan de las redes de transmisión y distribución, lo que causa que tengamos muy mal servicio. De hecho, yo vivo la mitad del tiempo en la Ciudad de México y la mitad del tiempo en un área rural, y en este momento estoy en la Ciudad de México porque mi red de distribución en mi zona rural está teniendo muchas fallas eléctricas porque todo el mundo está colgado. Y también por falta de mantenimiento. Y porque es una zona rural de escasos recursos y hace feliz comino, porque la gente... Si nos puedes explicar. Ay, perdón, creo que... Sí, perfectamente. Me gustaría si nos pudieras explicar un poco más sobre el sistema integrado. O sea, no tenemos como en Estados Unidos que hay sistemas de transmisión aislados, que solo surten electricidad a determinadas zonas del país, ¿no? Por ejemplo, uno muy famoso es el ERCOT, que está totalmente aislado del resto del país. Solo sirve a una zona en la cual el principal consumidor es el estado de Texas. Y esa fue cuando hubo los apagones hace un par de años por la helada. Una de las críticas fue que ERCOT fuera un sistema aislado. En México estamos totalmente integrados, quiere decir, hay una sola red para todo el país. No estamos fraccionados regionalmente, es lo que quiero decir por integrado. Ok. Ahora, para abordar nuestra siguiente pregunta, Miriam, me gustaría saber si tú consideras que hay algún proyecto exitoso de energía renovable en México del que tú puedes decir, aquí sí se hicieron las cosas bien. Pues depende para quién. O sea, los sistemas
El correo eólico del Istmo yo creo que ha satisfecho de manera muy exitosa las necesidades de ciertos consumidores industriales en el noreste del país, ¿no? El problema es si te preguntas si esa energía eléctrica ha sido benéfica para todos los usuarios en general, y no podría hacerlo por dos razones, porque esos proyectos no se hicieron para los consumidores residenciales de a pie como tú y como yo, y la segunda es que no es y la segunda es que no sería negocio para esos proyectos generar para los usuarios residenciales como tú y como yo, porque tenemos la tarifa subsidiada. Entonces, desde el punto de vista del consumidor industrial, podemos decir que sí, que los proyectos, que un proyecto clave, que uno de los, que es creo que ese es el más grande de América Latina en energía eólica, es es el de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. Dada la creciente conciencia sobre el cambio climático, ¿cómo ves el futuro del petróleo y el gas en términos de sostenibilidad y reducción de emisiones? Mira, el petróleo siempre lo vamos a necesitar porque es una materia prima esencial para la manufactura de muchísimas cosas que se usan incluso para la infraestructura de energías renovables, ¿no? Las aspas de los aerogeneradores requieren gas para su manufactura, todo el transporte de los componentes de las energías renovables se hace con motores de combustión interna, no se hace con vehículos eléctricos. O sea, el petróleo va a ser indispensable por muchísimo tiempo. La computadora con la que estoy conectada contigo está hecha primariamente de derivados de petróleo, ¿no? Y todo lo que está a mi alrededor está hecho de petróleo. Incluso el estudio donde estás tú está hecho principalmente o totalmente de derivados de petróleo. Entonces, un error muy común es confundir los combustibles fósiles como fuente de generación de electricidad o de fuentes de movilidad, ¿no? Y otra cosa es como insumo para todo lo que usamos y dependemos. O sea, desde los chicles están hechos de un hidrocarburo, ya no es del árbol, chicle. Sí, justo todas las cosas que están derivadas del petróleo, ¿no? No, incluso medicamentos. Vos sabes, los tintes de pelo, los medicamentos, las llantas de tu bicicleta que usas creyéndote que eres verde, de la pintura con la que está hermosamente pintada tu bicicleta. O sea, ¿cuánta gente tiene vehículos eléctricos todavía en México? Somos hidrocarburo dependientes hasta el tuétano, ¿no? Entonces, lógicamente, el petróleo está para quedarse incluso durante la transición, va a ser necesario para la transición porque la manufactura depende de muchos o totalmente de los insumos derivados del petróleo. Así es, está en nuestro día a día. Pues sí, o sea, nos guste o no, no podremos aventar balazos de solventes a óleos en museos, cosa que me parece una actitud salvaje e irracional. Pero supongo que esas personas no llegaron en triciclo ni a pie al museo, ¿no? En algún vehículo debieron haber llegado. Entonces es una terrible doble moral decir que vamos a prescindir del petróleo cuando dependemos de él, incluso para este programa, totalmente. Este programa y el hecho de que yo esté platicando remotamente contigo es posible porque tenemos petróleo. Si no, no sería posible. Ni existiría tu estudio ni mi computadora. Así es, las cosas que están derivadas del petróleo. Sí, por eso
hay una transición incluso en las mismas petroleras donde le están dando muchísima más importancia a los procesos de la cadena intermedia del petróleo, ¿no? Que es el midstream. ExxonMobil tiene un CEO por primera vez que no se dedica a exploración y producción, sino a la cadena intermedia, que es donde se producen todos los insumos necesarios para todas las cosas de las que dependemos en nuestra vida cotidiana. Te digo, hasta los chiquis. Sí, no, me parece muy interesante justo, o sea, siento que muchas veces no somos conscientes de todo lo que nos rodea que está derivado del petróleo, lo que dices, o sea, gracias al petróleo podemos tener esta videollamada en este momento, ¿no? Indiscutiblemente, y gracias al petróleo tienes llantas en tu coche y gracias al petróleo tienes vehículos La movilidad. eléctricos, porque no sé si has visto las llantas de los Tesla. Sí. Que son gigantes. Bueno, esas llantas, el caucho no es del árbol del caucho, ¿no? Es de derivados del petróleo. Miriam, y ahora transbordándonos al tema de sustentabilidad, en tu opinión, ¿cuál es el papel de la responsabilidad social corporativa en promoción de la sustentabilidad empresarial? Mira, ese es un tema complicadísimo. En cuanto al medio ambiente, ya hay, o sea, ¿qué es la responsabilidad social? El trend último es el ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance, o ASG, ambiental, social y de gobernanza. Lo ambiental es relativamente fácil de medir porque los instrumentos de medición de emisiones, de contaminación, de reforestación, son fácilmente calculables, hay métricas claras. En lo social ya se pone la cosa bastante más espinosa. ¿Por qué? Porque lo social tiene dos componentes y mucha gente tiene confusiones muy, muy importantes. Dicen, bueno, llega una empresa y construye una escuelita en un lugar donde va a operar, o construye un hospitalito donde va a operar, o pone un caminito, o tiene stakeholder engagement y hacen una capacitación, un entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, es realmente hacia adentro de la empresa tienes que tener políticas de equidad salarial, de inclusión de mujeres, de inclusión de capacitados, de protección de datos de tus consumidores, de calidad de tus productos, también asegurarte de que tus proveedores sean socialmente responsables. Entonces, han entrado una cantidad de variables a lo que se define como sustentable, que es ya un asunto de difícil cumplimiento. No te diría que de imposible cumplimiento, pero de difícil cumplimiento por todas las empresas. Entonces, como se ha puesto difícil, muchas empresas están haciendo simulaciones. Por ejemplo, en el tema de las gobernanzas, seguramente tú has oído hablar del archirrepetido tema de la inclusión de mujeres en consejos de administración de las empresas, ¿no? Sí. Entonces se meten a mujeres a los consejos de administración de la empresa y algunas veces, no te voy a decir que en todos los casos, se hace para cumplir con una cuota de género en los consejos, pero no les dan un poder de decisión sustantivo, ¿no? Entonces, toda esta efervescencia de la sustentabilidad hacia dentro de las empresas, y no solo hablo de las empresas de energía, sino de las empresas en general, ha causado mucha simulación. A lo mejor has oído hablar del término greenwashing, ¿no? Que es bañar de verde. Y se está volviendo en un problema porque hay muchas simulaciones es que no quiero volver a usar la palabra simulación porque ya sería, para hacer como si tienes políticas ambientales, sociales y de gobernanza de acuerdo con el estado del arte para conseguir financiamiento. Entonces, ¿para qué pones estándares si a la mera hora va a ser una vil simulación, ¿no? Claro, como lo que comentas de la paridad de género, ¿no? O sea, Sí, el tener exactamente. esta cuota de mujeres
cuando ni Hay una siquiera foto de le... mujeres, pero el consejo está mayoritariamente compuesto por por hombres hombres. y silencian a las mujeres, no ponen atención a su voto, no las incluyen en los comités relevantes y pues algunas mujeres dicen, bueno, voy a aguantar esta situación porque estamos dando los primeros pasos, pero también si son intolerantes, entonces vienen las barreras de exclusión y empiezan a buscar mujeres que sean más dóciles y más mansas, ¿no? Dentro de los consejos. Y es una simulación de paridad de género dentro de la gobernanza de la empresa. Miriam, y en la industria energética, ¿cómo podemos observar la paridad de género? ¿Crees que vamos bien, que se están tomando roles en el liderazgo? Uy, hay O mucho por hacer, muchísimo, muchísimo por hacer. Creo que las renovables, como están más presionadas por cuestiones de paridad de género, tienen mejores papeles, hacen un mejor papel, tienen más mujeres en su liderazgo. Y las petroleras sí son muy bajas en paridad de género en cuanto a los puestos directivos importantes. En CPE casualmente acabamos de ver el caso de la primera directora general, me da mucha pena, no recuerdo su nombre en este momento, pero es la primera mujer en ocupar un puesto de dirección general importante en CFE, ¿no? Pero es la primera vez en la historia de CFE. En Pemex nunca hemos tenido una directora general, salvo en Petróleos Mexicanos International, que no es propiamente parte de Pemex, de la empresa productiva del Estado, que fue Rocío Cárdenas. O sea, en términos de consejo, sí ha habido mujeres, porque las secretarias de energía invariablemente han presidido el consejo junto con el secretario de Hacienda. No recuerdo hasta la fecha que haya habido una secretaria de Hacienda. Pero de consejeras independientes en Pemex, no recuerdo una sola, ¿no? Los órganos reguladores sí han tenido mujeres, pero sí, hay más mujeres en los liderazgos de gobierno que en Pemex y en CFE. Y las privadas, bueno, el caso de más éxito es el de Tania Ortiz Mena, que ahora ella es la presidenta de Sempre Infraestructura, pero Tania es más la excepción que la regla, ¿no? O sea, hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. sin duda, y esperemos que en algún futuro, como dices, o sea, no solamente se cubra la cuota, sino que también estén en los consejos tomando, siendo líderes de opinión, más bien. Sí, y de decisiones de peso, ¿no? Porque de Claro, veras que sí hay un un histrionismo, desequilibrio. bueno, ya metimos una mujer, ya metimos dos, ya cumplimos con la cuota de género, carpetazo, ¿no? Y es incluso vil, Claro. ¿no? Porque, porque se les fondea esa simulación y esa vileza, ¿no? Miriam, y ahora tocando otro tema muy importante en la actualidad, la pobreza energética. Uh-huh. Me gustaría saber si defines la pobreza energética y por qué es un problema crítico en la actualidad. Bueno, yo creo que esa es la parte más bonita de la entrevista porque es la más novedosa. Mira, ya hay muchas definiciones de pobreza energética. La primera definición vino del Reino Unido y es cuando una familia gasta más del 10% de sus ingresos en energéticos, ¿no? Pero después, trabajos posteriores ya buscaron una definición multidimensional de la misma y ven que es acceso a energéticos accesibles, económicos, confiables y modernos, ¿no? Porque si únicamente tienes energéticos baratos que te causan la muerte, pues sigues en un estado de pobreza energética, como sería el uso de la leña en las cocinas mal ventiladas. Y sí tenemos una situación endémica en México donde mueren muchísimas mujeres y mueren muchísimos niños de enfermedades oclusivas pulmonares debido a que están todo el día en hogares mal ventilados, usando anafres
en el peor de los casos, o estufas que utilizan leña como combustible. Y ese dióxido de carbono es inhalado por los pulmones y acaban como de minero, ¿no? Y es un problema sobre el cual hay pocos especialistas en México. Yo recomendaría mucho a Carla Sedano, que tiene una visión también muy enfocada al género y a prácticas culturales, pero también a Rigoberto García Ochoa, que hace un análisis cuantitativo, menos matizado, pero los dos son muy buenos y a ambos los considero mi maestro y mi maestra en este tema. Y tú y yo nos estamos viendo ahora en la Ciudad de México porque he tenido muchísima intermitencia en mi casa, en el campo, porque hay una situación de fallas en el acceso a la electricidad y yo dependo de mi trabajo y tuve que quedarme en la Ciudad de México para trabajar porque es intolerable para mí, para mis clientes, que yo me atrase porque no tengo electricidad. Porque, y hay tanta intermitencia en la zona rural donde vivo, porque la gente no confía en CFE, se cuelga de los cables de distribución y causa fallas terribles. Pero es un ciclo vicioso, porque la gente se cuelga, no tenemos servicio, y no tenemos servicio porque la gente se cuelga. Y he hablado con gentes de las cuadrillas de la CFE y se cansan de reponer los cables de cobre porque la gente se los roba. ¿Pero por qué se los roba? Porque la gente es pobre. Entonces, es un problema que afecta muchísimo, porque ahorita tú y yo estamos hablando muy contentas en esta entrevista, ¿no? Pero si yo no tuviera esta alternativa, sería rehén de la falta de electricidad porque estaría totalmente incomunicada. Porque cuando falla el servicio eléctrico, no tengo buena señal ahí de la empresa de telecomunicaciones, me quedo sin módem y también es gente que con mucho esfuerzo ha comprado refrigeradores, televisiones, su plancha, de milagro tiene una lavadora y cuando tenemos esta intermitencia, ayer tuvimos 6 interrupciones secuenciales en el servicio eléctrico y la gente en la página de internet del pueblo se estaba quejando que si CFE les iba a pagar la defunción de sus electrodomésticos. Pero también escucho los argumentos de CFE y digo, esto es un círculo realmente vicioso porque CFE también sufre el robo del cable y sufre el impago de muchos usuarios. Incluso hay municipios enteros, no te puedo decir si eso es el caso de mi gobierno municipal, que están colgados de la red. Entonces, ¿cómo una empresa pública puede mantenerse ante una tan mala relación con sus usuarios? Y hay 50 millones de personas en el país, en mi caso en particular lo menciono porque lo he vivido en carne propia, pero hay 50 millones de personas en la situación en la que están mis vecinos y la mía de la cual yo puedo escapar. Imagínate los 50 millones que no pueden escapar del mal servicio y de las mujeres y niños que se mueren por inhalar humo de leña. Y es un tema que todo el mundo ignora. Lamentablemente yo me he vuelto una especie como de apóstol de la pobreza energética. Insisto a hablar del tema, y todo el mundo quiere hablar de los grandes proyectos, de los grandes temas, pero esto es un gran tema, pero afecta a gente invisible, ¿no? Y anoche hice una rabieta en una cena donde todo el mundo hablaba de que los vehículos eléctricos van a bajar de precio y yo decía, ¿para quién? ¿Para quién? Un amigo hizo un proyecto de donativos a tribus, me parece yaquis, y no les preguntó y llegó con costales de maíz. Y la tribu yaqui dijo, oye, ¿por qué me traes maíz? Tráeme bicicleta porque no tengo tráeme bicicletas porque no tengo que transportar. Entonces estamos hablando de electromovilidad cuando la gente tiene que caminar a la escuela bajo
tormentas en lodazales o en el calor inclemente que a veces sufrimos en este país, de veras, ¿de qué país estamos hablando, no? Sí, la realidad, o sea, ¿de qué realidad estamos hablando, no? ¿De qué realidad? Entonces a mí me apasiona y me irrita mucho cuando hablamos de las grandes inversiones como fines en sí mismos. La inversión no es un fin en sí mismo si no hay una derrama que levante a los que están pagando los costos de los proyectos, porque depende mucho también de sus tierras, de su modus vivendi, hay una afectación a sus vidas, ¿no? Entonces no hay justicia energética si en primer lugar las comunidades no tienen poder de decisión, ¿no? Sobre qué proyectos energéticos deben afectarlos y cómo, ¿no? Y en segundo lugar, si no se beneficia, porque como te decía, en el istmo de Tehuantepec, yo he oído hablar yo he oído a personas decir que las empresas eólicas levantaron enormemente los municipios en Cuchitán. Yo acabo de estar en Cuchitán y yo no vi nada levantado, nada. Entonces, hablando de eso, es el corazón de la responsabilidad social, que el sector energético, si va a ser socialmente responsable, elimine estas inequidades de acceso a los energéticos. Y la pobreza energética es un tema urgente. Bueno, Bezos, de Amazon, ya tiene una fundación contra la pobreza energética en Asia y en África. Y una amiga mía, cuyo nombre no puedo más mencionar porque no me lo ha autorizado, es parte del consejo de esa fundación, y le he pedido que, ¿por qué no ve la pobreza energética en México en su agenda? Y me dijo, dice, tal vez porque es imposible en este momento dialogar con el gobierno. Y le dije que es el colmo porque es un gobierno que supuestamente aboga por los pobres, ¿no? Pero la fundación de Bezos, vamos, parte de la gran solución a la pobreza energética incluye la inclusión de sistemas descentralizados, o sea, de pequeños sistemas de redes, de paneles fotovoltaicos, financiados por el sector privado para aliviar la pobreza energética. Pero este gobierno cree los proyectos centralizados, como la CFE, con centrales de generación que necesitan grandes redes de transmisión y grandes redes de distribución para llegar a la gente, pero eso es muy costoso y, como te dije, es socialmente complicado y es geográficamente complicado. Si tú quisieras, la red de distribución no solo sufre por los seres humanos donde tengo mi casa campestre, donde tengo mi rancho, sino también porque es una zona muy arbolada. Entonces te cae un árbol y nos quedamos sin luz 2 días. Entonces son temas muy complicados, pero sí quisiera hincapié de que es un tema central, que no es un fetiche mío, que no es mi caso en particular, que es la situación de 50 millones de mexicanos en contextos sociales, culturales, económicos distintos, que no tienen acceso a energéticos aceptables, ¿no? Y estamos hablando de sol y de viento y de transición y de vehículos eléctricos, y hay un porcentaje avasallador de mexicanos que no tiene nada. Olvídate sol, olvídate viento. Bueno, electromovilidad ya nos morimos de risa, ¿no? No tienen ni bicicletas, como te hablé en el caso de los yaquis, ¿no? Entonces, ¿realmente de qué transición estamos hablando? Sí, o para quién estamos hablando. ¿Para quién estamos hablando? Para que se puedan levantar el cuello en las COPs y lleguen todos en sus aviones privados, ¿no? Y ya hay mucha atención al tema de la justicia y la pobreza energética, pero hace 5 años, cuando yo me empecé a interesar, realmente había muy poco en México, incluso a nivel global. Es un tema que ya está cobrando efervescencia. Te digo, uno de los hombres más ricos tiene una fundación, que es la de Bezos,
y que sigan los ricos fijándose en el tema de pobreza energética para que inviertan, porque en la medida, o sea, perdóname el cliché, pero no puede haber paz sin justicia, ¿no? No puede Claro. haber paz sin justicia. Entonces, en la medida de que invisibilicemos a aquellos que no tienen recursos, algunos de energía en sus hogares, no vamos a tener una sociedad ni pacífica ni justa. No, Es Miriam, y te agradezco inaceptable. mucho por traer este tema. Te agradezco mucho por tocar este tema en la actualidad, porque como dices, siento que es un tema muy tabú todavía, ¿no? O gente No que es tabú, no a lo nadie quiere le tocar. importa. Eso es lo que me desespera. Y lo volví a vivir ayer, ¿no? Porque me acerco a empresas, me acerco a grandes tomadores de decisión, tanto del sector público como el privado, y les parece un tema muy mono, pero lo que quieren es grandes proyectos solares, grandes proyectos eólicos, electromovilidad, todo es grandote para los grandotes. Ah, no, es que, y ayer me dieron el peor argumento de todos, es que cuando los ricos inviertan masivamente en paneles solares, van a bajar de precio. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Qué pasa con los invisibles mientras eso sucede? ¿Que traen camote? ¿Que su refrigeradorcito de 12,000 pesos que con tanto sufrimiento compraron en Coppel o en Electra, con abonitos por los que les acabó saliendo en 14,000 pesos, se queden sin refrigerador por la intermitencia en el servicio, mientras convencen a los ricos que pongan techos solares para que el panel baje? No, señores y señoras, eso tiene que ser atacado de manera simultánea. No podemos invisibilizar a la gente. Miriam, ¿y Y cuáles menos tú a crees 50 que van a millones ser de las... mexicanos. O sea, la bestia es brutal. Estamos hablando de casi el 50% de la población. Y mis respetos, y quiero extender un muy cálido y sincero agradecimiento a Rigoberto García Choa y a Carla Sedano, que sí van a las comunidades a electrificar. Y Justo estaría eso van siguiendo si pudieran sumarme a sus proyectos, pero tiene sus estructuras y tiene sus formalidades. Pero sus procesos. sí quiero hacer saber que la gente en México, que los ciudadanos de a pie como Carly, como Rigo, sí están haciendo algo, pero son dos para un problema de 50 millones. O no sé si hay alguien más que levante la mano, porque yo he buscado hasta por debajo de las rocas y todo el mundo me habla de los grandes temas, de la gran transición, de los grandes proyectos, de si sólidos, si vientos, si petróleo, si gas. ¿Y los invisibles? Que además son muchos, son muchos. Miriam, Miriam, ¿y cómo podemos desempeñar un papel justo para la promoción de la justicia? Pues hablar, escribir, tomar nota, ¿no? Que decir que no podemos hablar de la transición energética sin justicia energética. Porque también ayer, digo, no puedo mencionar los nombres de mis interlocutores porque es una falta enorme de decencia, pero la discusión era rentabilidad, bajos precios para los usuarios por un escalamiento y rentabilidad para las empresas y pragmatismo. Y yo decía, ¿y la justicia? Y uno de mis interlocutores me dijo, no la va a ver hasta que sea rentable. Y de veras que ardí de indignación y de ira. O sea, estamos esperando de la magia de la derrama de arriba hacia abajo desde Thatcher. ¿Ha sucedido? ¿Ha sucedido? Que porque los ricos tienen mejores condiciones de vida, eso necesariamente produce una derrama para los pobres. Yo no he visto que haya sucedido.
Digo, yo definitivamente pertenezco a una clase privilegiada, pero no tienes que ser pobre para tener empatía y para no darte cuenta de que esta situación es inaceptable. Porque luego se quejan de que votan por partidos como Morena, ¿no? Pues mejora las condiciones de los pobres con una política de mercado, ¿no? Y la pobreza energética, muchas soluciones internacionales se plantea un esquema de colaboración entre el sector público y privado para que los privados encuentren mecanismos de financiamiento para instalar masivamente paneles solares o mini eólicas también, que las hay, las he visto en Costa Rica, para minimizar el problema del acceso de las energías limpias en comunidades aisladas. Y sí, yo en Costa Rica me fui de vacaciones y veía mini eólicas, mini sistemas eólicos. Decía, qué curioso, porque sí he visto mucha generación distribuida solar, pero nunca había visto mini sistemas eólicos con mini grids, con mini redes de transmisión. Y lo que pasa es que, no sé si has estado en Costa Rica, pero a mí me daba mucha risa porque así fueran 5 kilómetros o 15 kilómetros, te tardabas en llegar 3 horas porque las carreteras son pésimas en Costa Rica y en parte lo hacen por temas de preservación medioambiental, para que no haya una carreterota que cause daños ambientales significativos. Entonces tienen sistemas aislados, pequeños, descentralizados de energía, hasta de eólico, ¿no? Y también muchas mini hidráulicas, porque tienen muchísima agua. Y eso podría funcionar porque México es un país muy grande y topográficamente complejo, pero necesitas mucha inversión. Entonces no lo puedes hacer sin la iniciativa privada porque el Estado en México tiene muchas otras prioridades, que están instalando sistemas descentralizados y pequeños en las comunidades aisladas. Entonces tráete a los ricos para que ayuden a los pobres. Sí, pero justo enfocados en ese tema, ¿no? O sea, que la derrama económica. Mira, estamos hablando del nearshore, ¿no? Que es que es la euforia, ¿no? En este momento. Bueno, si Tesla va a poner una gigafábrica en Santa Catarina, Nuevo León, y va a tener una manufactura más barata en México, que le cueste un poquito. Si realmente la empresa gigamillonaria de Musk quiere tener éxito en México, que vaya a las comunidades del norte y instale sistemas descentralizados de energía. Entonces sí va a tener un ESG exitoso, ¿no? En la parte social. Pero que viene BMW, que viene Tesla, que viene Microsoft, y todos tienen que recibir energía generada con fuentes renovables. Eso me parece muy bien, pero que del beneficio social que van a traer estas inversiones. Entonces, si va a haber un nearshoring, que se les impongan obligaciones de mejoramiento del aprovechamiento energético de muchos mexicanos que no tienen energía de ninguna índole. De ninguna, ¿eh? Y sí, me apasiono con este tema y también me frustro porque veo la ceguera y la insensibilidad de muchísima gente que podría ayudar. Y no es un tema personal porque tengo un ranchito en una comunidad aislada, es porque ya lo viví en mi propia piel. Entonces ya sé lo que sienten esos 50 millones de mexicanos. Y yo ahorita pues me vine a refugiar a la Ciudad de México, pero ¿cuánta gente no queda aislada? Y estamos hablando que no tenemos electricidad ni para el mugroso hospital que tenemos, donde deberías de ver la máquina de radiografía de rayos X que tenemos.
que una vez tuve que utilizar porque uno de mis potros me rompió un dedo. De veras, es que sal al México real, ve cómo vive la gente, deja de hacer discursitos sobre justicia energética y transición, huecos, si no vas a salir y darte un buen baño de pueblo, como dice la gente, ¿no? Y ponte en contacto con esos 50 mexicanos que no tienen energía de ninguna índole. Sí, más hablar de justicia en un país como México, ¿no? Siento que a veces, muchas veces los líderes de opinión, o los líderes políticos o los líderes de las grandes empresas como que justo no quieren traer esto por sus grandes proyectos, pero en realidad ¿a quién se está afectando? Exactamente, y después hay problemas porque no quieren ceder sus derechos de superficiarios de sus terrenos, pues ofréceles algo que porque les puede interesar, salvo el pago de una renta, ¿no? Claro. Que quién sabe en qué se lo gastan. Y no te digo que la electrificación rural sea un tema sencillo. Entrevistaron ustedes a Santiago Barcón. Él estuvo muy metido en la electrificación rural. No sé si la ha abandonado, pero también se frustraba mucho. Alguna vez vi un proyecto piloto de instalación de paneles solares en alguno de los pueblitos aledaños al mío y la gente se los roba. ¿Y sabes para qué se los roban? Para que sus casas tengan techos. Pero debe de haber políticas federales, estatales y municipales con una retroalimentación muy fuerte de la iniciativa privada, muy fuerte sobre cómo resolver estos problemas. Y es un tema de gran actualidad. Y hay mucha gente viendo estos temas alrededor del mundo. El otro día le quería mandar un libro maravilloso que se llama Let There Be Light, de una mujer, Rachel Cano, a un amigo y me metí a Amazon y me acuerdo que hace 7 años que compré el libro, no, hace 10 que compré el libro, no había libros sobre pobreza energética ni sobre justicia energética en Amazon. Hoy hay un chorro y me alegro mucho, pero no está sucediendo en México. Y me causa muchísima frustración. Porque no hablamos de los grandes temas, si el tema más grande es la falta de acceso de 50 millones de mexicanos a cualquier tipo de energía moderna. Que si van a tener éxito los proyectos, si van a ser rentables, todo eso está muy padre. ¿Qué hacemos con los 50 millones de mexicanos que no tienen nada? Miriam, pues muchísimas gracias por traer este tema, por visibilizarlo. Yo sé que a veces cuando no hay, como dices, o sea, los o cuando la gente no te hace caso, como tú dices, ni siquiera es un tabú, es gente que ni siquiera le importa este tema, a veces es muy frustrante, pero creo que para empezar se necesita visibilizar esta realidad de México. Sí, y sí, me apasiona mucho el tema y este apasionamiento hoy se exacerbó por los intercambios que tuve ayer y también Sí, me imagino. porque fueron muy frustrantes y también porque hoy me enteré que no puedo volver a mi rancho porque ayer hubo 6 apagones secuenciales y todo el mundo corrió a apagar a desconectar todos los aparatos eléctricos porque estamos cansados de perder nuestros electrodomésticos y computadoras y no voy a poder volver a mi casa porque tengo que entregar algo muy importante el lunes. No, estoy exiliada por la falta de servicio eléctrico. Realmente es un exilio. Y soy de las afortunadas porque tiene otro lugar donde llegar a trabajar. Sí, pero la realidad de las otras 50 millones de personas que no hay No alternativa. tienen dónde ir, no tienen dónde ir. Y se quedan, bueno, desconectados del mundo, ¿no? Entonces, alguna vez le dije a mis alumnos, cierren los ojos y quédense así 4 horas.
no pueden ver, no pueden comunicarse, no pueden tener acceso a información. ¿Cómo se siente? 4 horas. No, no aguantamos ni media hora sin ver el celular. Ah, muy bien. Así se sienten 50 millones de mexicanos. Incomunicados. Porque ya la electricidad es el gran canal de conexión entre la comunidad humana. Sí, es nuestro día a día. ¿Verdad? Sí, no, Siento que bueno, te causa un estrés terrible. Hace un momentito tú y yo no teníamos buena conexión de internet y ¿no te empezaste a estresar? claro. Pues yo también. Miriam, pues muchísimas gracias. No sé si quieras dar una conclusión para el auditorio, para cerrar la entrevista. Sí, mira, todos los grandes temas son importantes, pero si la base de los grandes temas está en una situación de inequidad y de injusticia absoluta, toda la inversión que metamos en la transición le va a favorecer a muy pocos. Ese sería mi mensaje. Y que nos fijemos más en los temas de justicia y progreso energético. Pues muchísimas gracias, Miriam. Me parece un tema súper interesante. Gracias por darnos el tiempo de entrevistarte, por traer estos temas, por luchar desde tu posición, como dices. O sea, nosotros somos personas privilegiadas que podemos salir, pero ¿qué pasa con la realidad de 50 millones de personas? Tenemos sin duda que salir muchas veces de nuestro entorno y darnos cuenta sobre qué se están haciendo estos proyectos, sobre qué está pasando con la derrama económica y sobre qué le está pasando a esta mitad de población mexicana. Muchísimas gracias.